Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, El Impresionante Excel. Bien, hoy toca un tema sobre el cual, pues, de nuevo, como se los he comentado, lo encontré en uno de los foros que frecuento y se trata de lo siguiente. Resulta que existe esta tabla, ¿verdad? Esta tabla es, digamos, imaginémonos que es una tabla de precios, de ventas, como quieran ustedes imaginarlo, pero aquí lo que es clave para este ejercicio es justamente la columna que se llama precio de compra. ¿Y por qué es la clave de todo? Porque es que el usuario solicita o pedía ayuda para de alguna manera poder filtrar esta tabla, es decir, encontrar el precio más reciente. Pero ¿de qué se trata eh, específicamente este ejercicio? En la parte derecha tenemos una tabla que es la que en teoría debe ser el resultado esperado. Por ejemplo, en el caso del ítem que está en esta fila 7, lo podemos encontrar en la parte superior de esta tabla, es decir, de la tabla resultados. Si ustedes observan, en este ítem hay dos repeticiones del ítem, pero el precio más reciente es justamente el del valor 10.50. ¿Por qué? Porque si observan, este ítem está repetido, pero es la misma fecha. Por lo tanto, el precio más reciente no es este, sino que el de abajo. Es decir, siempre es sobre la misma fecha, pero en este caso tiene que ser el último de esa fecha, ¿verdad? Es decir, la fecha más reciente es obviamente el 6 de junio del 2024. Si bien es cierto, el precio que está en la parte superior es mayor, pero lo que el usuario puntualizó es justamente que tiene que ser el último de la tabla, es decir, como que se necesita el último precio de compra digitado en la base de datos. Por lo tanto, aquí el precio correcto es este, 10.50. En el caso, por ejemplo, de este ítem, ¿verdad? Que es el que se encuentra en la fila 11, también pueden observar que se repite la misma fecha, el mismo ítem. Y en este caso, pues el precio de compra es el mismo, es decir, no hubo una variación del precio. Por lo tanto, pues cualquiera de los dos es el mismo, por lo tanto es 9. Y se encuentra aquí, en la segunda fila de esta tabla de resultados. En el caso del ítem que sigue es este. Si observan, también está repetido el 30 de diciembre del 2024, pero aquí ya cambia un poco porque está dentro de una misma fecha, o sea, está repetido para el 30 de diciembre, pero el precio que se necesita es este y no este, aunque sea mayor, sino que debe ser el último digitado según el ítem, ¿verdad? Y según la fecha máxima, es decir, la fecha máxima de este ítem corresponde al 30 de diciembre, ¿verdad? Y obviamente está repetido, pero el precio que se necesita es evidentemente el último ingresado. Por lo tanto, aquí ustedes pueden notar que también se cumple con el ejemplo que dio este usuario como una tabla resultados. Y así en la misma lógica y en la misma mecánica se deben de conseguir todos estos precios, ¿verdad? De esta tabla. Y obviamente pues resumirlos acá. Aquí un tema importante para los que analizan información en Excel o en cualquier otra herramienta, evidentemente, es que el objetivo aquí es de reducir la granularidad de los datos. Es decir, aquí hay una cantidad mayor de datos y en este caso, pues, el resultado es evidentemente un resumen de esos datos. Por lo tanto, es clave que entendamos que para analizar datos es justamente reducir esa cantidad de datos para luego pues buscar un resultado como este. Pero entre las funciones que nosotros utilizamos o podemos utilizar hay distintas, digamos, soluciones y también se pueden utilizar distintas funciones. Pero actualmente la función agrupar por
se está utilizando bastante para este tipo de análisis porque justamente hace más de una función. Es decir, aparte de que resume información, también es capaz de hacer un ordenamiento, también es capaz de omitir o agregar encabezados en sus resultados, o incluso también se puede filtrar desde la misma función agrupar por. Eh, en otro vídeo es muy probable que explique paso a paso o argumento por argumento esta función que es súper interesante. Es de las funciones que evidentemente se están utilizando hoy en día mucho en Excel 365. Recordarles que utilizo esa función, perdón, esa versión de Excel 365. Y evidentemente esta función está dentro de esa versión de Excel. Pues bien, acá entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir agrupar por. Y el primer campo que le vamos a dar a la función es el argumento de campos de fila. Por lo tanto, pues aquí queda claro de que el usuario necesita tanto el ítem como el producto, ¿verdad? Como campos de fila. Entonces, vamos a seleccionar el ítem y el producto. Luego, eh, en el siguiente argumento de la función agrupar por, nos pide campos que contengan valores. En este caso, como en la estructura de la tabla, el campo de fecha como el campo de precio de compra están intercalados, es decir, no están continuos como justamente lo hicimos con ítem y producto. Es decir, están pegados tanto ítem como producto. En el caso de fecha y compra no. Entonces acá entra en escena pues una función que ya hemos utilizado antes y es justamente apilar H. Escribimos apilar H y ingresamos el primer campo o la primera matriz, que es la fecha, coma, y el segundo argumento o matriz es el precio de compra. Cerramos apilar H, coma, y ahora la función agrupar por nos pide que le indiquemos una función de agregación. En el caso nuestro pues es max, porque necesitamos evidentemente la fecha más reciente, o sea la fecha máxima por ítem, y además también el precio de compra. En el siguiente argumento no lo vamos a utilizar y tampoco queremos totales, por lo tanto le indicamos el 0. Control Enter. Aquí, aquí se puede observar que ya la cantidad de datos se ha resumido, es decir, solamente aparece una vez el ítem, ¿verdad? Por lo tanto, entonces podemos decir que agrupar por ha resumido nuestros datos. Y aquí viene lo interesante de este ejercicio. Si observan bien, por ejemplo, con el ítem que termina en 104, lo podemos buscar acá, pero observen algo. El precio de este ítem que está aquí, que es como resultado, que da como resultado la función agrupar por, me dice que el precio de compra es el valor de 11. Quiere decir entonces que agrupar por dentro de su núcleo o su algoritmo encuentra varias fechas o varios valores, pero en este caso nos da como resultado el primero. Es decir, acá agrupar por determina por default que el precio que necesitamos nosotros es el 11. Y tiene hasta cierto punto lógica porque como está repetido la fecha, entonces toma el primer valor. Y ese es justamente el que nos entrega acá. Por ejemplo, si buscamos este ítem, el que termina en 0.56, está aquí. Si observan, también nos da un precio de compra. Y si lo buscamos por acá, podemos encontrar que está correcto. Pero obviamente está correcto porque la fecha se repite, o sea, la fecha mayor o la fecha máxima se repite. Y en este caso, pues casualmente el precio no varía. Por lo tanto, en este caso, puntualmente, la función agrupar por pues siempre toma el primero, pero coincide con que el último precio de compra no varió. No hubo ninguna variancia. Perdón. Entonces,
si buscamos, por ejemplo, el que termina en 0.89, está justamente aquí. Y el precio de compra nos dice agrupar porque es 9. Pero acá ya no cumple con esa condición la función agrupar por. Porque, como lo comenté antes, no está justamente el primer precio. Es decir, el primer precio que encuentra de acuerdo a la última fecha, o sea, la fecha mayor o máxima. Y no está 9. Pero en este caso, pues, el usuario indica claramente que, si bien es cierto, la fecha se repite eh, con la fecha máxima, pero necesita el precio de compra, el último, o sea, el que se digitó, ¿verdad? Como última vez. Por lo tanto, acá entonces viene y surge la pregunta, ¿cómo resolver este escenario? ¿Cómo nosotros podemos entonces, utilizando funciones como agrupar por, eh, podemos resolverlo? Pues bien, eh, a continuación voy a utilizar una función que ya hemos visto en otros vídeos, que es la función LED. Igual, ¿verdad? Recuerden que utilizamos la función apilar h dentro de la función agrupar por, pero obviamente la vamos a utilizar como segunda opción, ¿verdad? Es decir, aquí dentro de la función agrupar por la utilizamos, pero la vamos a utilizar nuevamente más adelante. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Entonces, pensar un poco en que, si bien es cierto, agrupar por nos da algunos resultados correctos porque están bien, pero otros ya no cumplen, ¿verdad? Justamente los que hemos explicado y que hemos coloreado aquí en la tabla de la izquierda. Pero, eh, ¿qué podemos hacer entonces para poder nosotros tener ese resultado que se necesita? Pues bien, vamos a utilizar entonces la función let y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un nombre a, a la primera variable, es decir, por ejemplo, m de matriz, y la función let va a pasar todo lo que es agrupar por a la variable m. Entonces, por lo tanto, al final acá nosotros le indicamos que queremos mostrar de nuevo m y cerramos la función let, presionamos control enter. Evidentemente no pasa nada, pero el objetivo es que una vez nosotros ya guardamos el resultado que nos da agrupar por, lo guardamos en una variable, entonces aquí ya comienza a entrar en escena lo que indico acá en la tablita, que es utilizar la función buscar x. ¿Por qué buscar x? Les voy a mostrar aquí de una manera un tanto más clara para no confundirlos dentro de la función agrupar por lo siguiente. La función buscar x, la verdad es impresionante porque tiene la capacidad de ser, en este caso, ¿verdad? Le podemos pasar como valor buscado una celda, un dato estático, y también podemos hacer uso de rangos. Es decir, acá, si bien es cierto, buscar x, uno de entrada puede entender que el valor buscado debe de ser una celda, ¿verdad? Pero eh, Excel siempre nos trae ciertas sorpresas. Y lo que quiero decir con esto es que podemos también incluso hacer trucos dentro de las funciones, porque todo depende de la experiencia del usuario con la herramienta. Por lo tanto, aquí vamos a hacer uso de un truco más, ¿verdad? Como ya los estoy acostumbrando, hemos mostrado ciertos trucos, ¿verdad? En otros vídeos, y pues en este tampoco va a ser la excepción. ¿Cuál es el truco? Bueno, consiste en lo siguiente. El valor buscado para nosotros debe ser clave para conseguir ese último precio de compra. Por lo tanto, el truco consiste en lo siguiente. Como buscar x como primer argumento nos solicita un valor buscado, entonces el truco consiste en que yo necesito buscar un doble valor buscado. Es decir, vamos a concatenar lo que queremos buscar. Y en este caso, pues lo que queremos buscar nosotros es justamente un ítem, pero lo voy a concatenar. Y he aquí el truco, es usar el simple signo de ampersand. Es decir, vamos a concatenar el rango de los ítems con el rango de las fechas. Y hasta este punto seguramente no
no van a encontrar mucho sentido, ¿verdad? Pero estamos primero, si observan bien, en el primer argumento. Es decir, estamos todavía en el primer argumento de la función buscar x, que es el valor buscado. Por lo tanto, el siguiente argumento que nos pide la función buscar x es una matriz buscada. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Si para nosotros el valor buscado no es una celda, y además de eso es un rango de ítem y un rango de fecha concatenado, entonces piensen por un momento, pero entonces, ¿en qué matriz vamos a buscar? Bueno, vamos a implementar la misma mecánica, es decir, el mismo truco. Por lo tanto, entonces, vamos a dar clic o vamos a seleccionar el ítem de nuestra base de datos, es decir, la columna, y la vamos a concatenar ¿con qué? Bueno, con la fecha de nuestra base de datos. Por lo tanto, aquí ya estamos buscando, observen bien, un ítem concatenado con una fecha, que es el resultado de agrupar por. Lo estamos buscando evidentemente en nuestra base de datos. Por lo tanto, entonces, lo que va a hacer la función buscar x es ir ítem por ítem concatenado con la fecha y va a ir buscando todos estos valores concatenados de acuerdo a las columnas de fecha o de ítem y fecha concatenados de nuestra base de datos. Entonces, el siguiente argumento lo que hace o lo que nos solicita la función buscar x es justamente una matriz de vuelta. En pocas palabras, lo que nos pide la función buscar x es qué rango le vamos a pasar para que nos devuelva el resultado. Es decir, ¿qué es lo que queremos nosotros? Justamente un precio de compra. Por lo tanto, entonces, seleccionamos la columna precio de compra de nuestra base de datos o de esta tabla y con ello nosotros estamos cumpliendo con los primeros argumentos obligatorios. Siempre recuerden esto, ¿verdad? Para los que no han tenido la oportunidad de ver los primeros vídeos, siempre recuerden lo siguiente. Para cada función, los argumentos que no están dentro de corchetes son obligatorios. Por lo tanto, esos argumentos que sí se encuentran dentro de corchetes son opcionales. Es decir, todo lo que está entre corchetes, como en este caso la función buscar x nos muestra si no se encuentra, modo de coincidencia y modo de búsqueda. Por lo tanto, estos tres argumentos son opcionales. Pero en nuestro caso, si bien es cierto, podemos omitirlos, pero para este ejercicio en específico vamos a utilizar uno de esos argumentos. ¿Y cuál es? Bueno, no es el argumento si no se encuentra, tampoco es el de modo de coincidencia, pero sí es el de modo de búsqueda. Y esto es lo impresionante de la función buscar x, porque esto no lo encontrábamos antes en ninguna otra función. Es decir, teníamos que recurrir, como se les he comentado antes, a programación, es decir, utilizando macros y automatizar estos procesos porque a nivel de formulación era muy complejo. Y aparte de eso, pues evidentemente el usuario debe tener muchísimo conocimiento con el uso de las fórmulas o de las funciones. Pero aparece buscar x, que es básicamente una versión mejorada de buscar b. Y lo impresionante de esta función es justamente en el último argumento, que es opcional, sí. Pero en nuestro caso, en este ejercicio, vamos a utilizar el segundo, la segunda opción de este argumento, que es, bueno, el primero es búsqueda del primero al último, es decir, la búsqueda la haría la función buscar x de arriba hacia abajo. Pero lo impresionante de la opción, de la segunda opción del último argumento de la función buscar x es este. Es decir, si leen ustedes en la parte derecha de esta opción, dice que realiza una búsqueda inversa empezando por el último elemento. Repito, búsqueda del último al primero, es decir, realiza una búsqueda inversa empezando por el último elemento. En otras palabras sencillas, ¿verdad? Para olvidar un poco la parte técnica de las funciones, es que la función buscar x va a comenzar a buscar de abajo hacia arriba. Es decir, la búsqueda no va a ser como normalmente se hace, ¿verdad? Que es de arriba hacia abajo. En este caso, la función buscar x tiene la capacidad impresionante de hacerlo a la inversa, es decir, hacerlo
de abajo hacia arriba. Y obviamente acá queda claro de que entonces si por ejemplo con el ítem que podemos observar aquí de la tabla de resultados, el usuario dice o necesita que el precio de compra que necesita es justamente el último, entonces quiere decir de que la función buscar X, el primero que encuentre siendo de abajo hacia arriba, va a ser justamente este, que es el que encontramos acá. Entonces, por lo tanto, la función buscar X en este ejercicio nos sirve de mucha utilidad. Y evidentemente, pues ese es el argumento o la opción de este argumento que vamos a utilizar. Aquí cerramos entonces la función buscar X, ¿verdad? Es posible que lo entiendan o que lo sientan un poco enredado, confuso, ¿verdad? Pero con la práctica, como reitero, y con el uso de esta función que evidentemente pues es bastante potente, pero con la práctica ustedes van a ir entendiendo poco a poco de lo que es capaz la función buscar X. Presionamos control enter y ahora observen bien en la parte derecha, es decir, donde buscar X nos da el resultado. Por ejemplo, con este ítem coincide el precio. Con el siguiente ítem, pues ya no coincide porque la función agrupar por justamente me da el primero. Pero como ahora utilicé la función buscar X, entonces me dio este valor. O sea, el precio de compra que está de abajo hacia arriba. Por lo tanto, es 7. O sea, este mismo precio de compras es el que podemos encontrar aquí, de este ítem, ¿verdad? Que está aquí. Y con el siguiente, que es el que termina en 104, agrupar por me da como valor de precio de compra 11. Pero el correcto, evidentemente, es 10.50. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, está aquí y también lo podemos encontrar acá, que corresponde a este ítem que termina en 104. Por lo tanto, entonces la función buscar X ya, amigos, nos da el resultado que necesitamos. Pero ahora viene lo interesante de este ejercicio. ¿Cómo adaptar entonces esta función buscar X dentro de la función agrupar por? Porque recuerden, tenemos el resultado de la función agrupar por aquí, guardado en una variable. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito integrar esta función dentro de la función agrupar por? Recuerden bien, acá hemos seleccionado el ítem, la fecha, y de nuestra base de datos o de nuestra tabla principal hemos hecho lo mismo. Hemos seleccionado el ítem y la fecha concatenados en ambos casos. Es decir, concatenamos aquí como valor buscado y concatenamos también acá como matriz buscada. Y obviamente pues el siguiente argumento es la matriz de vuelta, que es el precio de compra. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que se viene? Observen bien. Dentro de esta función vamos a utilizar índice. La función índice en lo que me va a ayudar es que voy a integrarla tanto aquí como acá. Y para que lo entiendan de la mejor forma, vamos a hacer lo siguiente. El mismo truco. Seleccionamos lo que hizo buscar X y lo integramos o lo agregamos acá. Y aquí viene lo interesante de este ejercicio o de esta fórmula. Vamos a pegar buscar X aquí. Y ahora yo quiero o necesito integrar tanto los rangos de ítem que está aquí como el rango de las fechas. Recuerde, esta tabla es producto de un resultado de una fórmula, no es algo estático. Por lo tanto, entonces, si yo necesito integrar esas columnas o esos rangos del resultado de la función agrupar por, necesito una función como índice. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a borrar el primer argumento, que es el valor buscado, y voy a escribir índice. Recuerden, nosotros tenemos el resultado de la función agrupar por en una variable, que es m, es decir, m es toda la matriz que está aquí, hasta acá. Por lo tanto, entonces, para tomar la primera columna de esta tabla, tengo que utilizar una función
como índice. Por lo tanto, la matriz es M. La fila, en este caso, no la necesitamos de la función índice, pero la columna sí. Entonces, la primera columna es la que necesitamos, que es evidentemente del ítem. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Concatenamos esa columna de la matriz, que es el ítem, y ahora vamos a concatenar la columna 3. Es decir, en este caso, la primera columna es esta, ¿verdad? Y la tercera columna es la de fechas. Por lo tanto, aquí tenemos la primera columna y la tercera columna. Y con eso entonces estamos cumpliendo el primer truco, que es concatenar, evidentemente, el valor buscado de la función buscar x. Y luego en el siguiente argumento de la función, que es matriz buscada, pues lo dejamos así. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer nada más. Ya estamos seleccionando la columna del ítem y de fecha, ¿verdad? Acá. Es decir, no vamos a hacer algo especial porque ya están concatenados. Por lo tanto, se encuentran aquí. Y esto es lo que evidentemente quiero hacer. Buscar lo que me da como resultado la función agrupar por, pero ya eh, dentro de la misma fórmula. Por lo tanto, entonces, el siguiente argumento, que es la matriz de vuelta, pues es justamente aquí, el precio de compra. Y con ello, entonces, en teoría, nosotros tenemos que resolver este ejercicio. Porque recuerden, lo que estamos intentando hacer es que, ya que lo conseguimos de una manera aparte, aquí individualmente hablando, que hicimos aparte la función, ahora lo queremos integrar. Entonces, el resultado que nos va a dar buscar x es justamente este que está aquí. Entonces, vamos a cerrar la fórmula y presionamos control enter. Ahora, ¿qué pasa? Hay errores porque el resultado de esta fórmula es solamente el precio acá. Es decir, no estamos devolviendo toda la matriz que nos dio agrupar por, pero recuerden bien que aquí entra en escena lo que eh, vamos aprendiendo. Es decir, ya nuestra imaginación o nuestro aprendizaje va en avance y lo que vamos a hacer es básicamente lo siguiente. Vamos a utilizar la función apilar h. Vamos a integrar la matriz, es decir, m es el resultado de la función agrupar por. La primera matriz es eso, la segunda son los precios, por lo tanto, al final solo nos queda, pues, presionar control enter. Y ahora observen bien que, bueno, hay un error, pero es evidente porque hemos borrado lo que hicimos como ejercicio aparte con la función buscar x. Y ahora observen bien que el resultado está casi terminado. Es decir, casi porque tenemos aquí repetición de precios. Pero evidentemente el que necesitamos es este, que es el que justamente nos entrega la función buscar x. Bueno, acá lo más simple es determinar cómo eliminar, ¿verdad? Dentro de nuestra fórmula esta columna, porque ya no la necesitamos. Por lo tanto, entonces nos vamos a la fórmula y acá vamos a hacer lo siguiente. Escribimos la función tomar y en este caso no es tomar. Debe ser otra función que sea capaz de lo que hace tomar, pero digamos más idónea en este caso, más ideal. Entonces, la función excluir lo que hace es eso, excluir filas o columnas. En el caso nuestro, ¿qué necesitamos excluir? La última columna, es decir, esta es la última columna de nuestra matriz que nos da como resultado agrupar por. Por lo tanto, entonces, vamos a indicarle que queremos excluir, es decir, eliminar esa columna, que es la última. En el argumento de excluir, e indicándole con un signo negativo, nos ayuda a hacer lo siguiente. Cuando yo le indico a la función excluir con un signo negativo, le estoy diciendo que me excluya la columna de la derecha, es decir, la última columna de mi matriz que está hacia la derecha.
Entonces, si observan bien, la primera columna de la derecha, o sea, de derecha a izquierda, es justamente la que tengo acá. Por lo tanto, en este caso, la función excluir me va a eliminar esa columna. Y pues solo resta acá separar el argumento de la matriz 1 con la matriz 2. Y eso es todo. Entonces, presionamos Control Enter y ahora sí. Ya el resultado que se buscaba lo hemos conseguido. Y vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, este, ¿verdad? El que tenemos acá, está justamente en la parte inferior. Observen bien que el ítem está repetido porque justamente también corresponde a la misma fecha. Pero acá el resultado que nos dio ya la función buscar x es el correcto porque es el último ingresado de la misma fecha con el mismo ítem. Por lo tanto, se cumple. Amigos, eh, la función buscar x es, la verdad, buenísima, ¿verdad? Se las recomiendo que estudien, que lean su ayuda, que hagan ejercicios con esta función, porque para este tipo de ejercicios o para este tipo de problemas la solución se ha vuelto más económica. Es decir, no hemos hecho tanta formulación para conseguir un resultado como este, pero ¿qué pasa? Que de pronto ustedes observan que esta tabla es bastante corta. Pero, ¿y qué pasa si son 10.000 filas de una base de datos como esta? Entonces, podemos hacer una prueba. Observen bien que esta tabla tiene 23.000 registros y más, es decir, casi 24.000. Vamos a pegar esta tabla aquí. Y en algún caso, según los recursos de su computadora, va a tener un poquito de espera el cálculo de esta fórmula, pero eh, no es tan, no se tarda mucho, por lo tanto vamos a pegar estos datos. Y acá la función agrupar por, pues como el rango solo llega hasta la fila 27, lo que tenemos que hacer es, evidentemente, poner la última fila. En el caso, para no hacerlo tan largo, pues vamos a buscar la última fila de esta tabla, que es 23.597. Por lo tanto, entonces, vamos a poner ese rango. Y acá lo vamos a hacer en cada rango para, para que observen ustedes que esta función es realmente muy buena, eficiente a la vez y con muchos más datos, pues ya este tipo de ejercicios eh, se vuelve un tanto más complejo cuando nuestros datos son de una granularidad mucho más grande. Entonces presionamos Control Enter. Vamos a esperar un ratito y ahí está. Observen bien de que si nosotros tenemos la cantidad de 23.000 y pico de datos, la función agrupar por combinada con las que ya hemos mostrado nos da como resultado 1.300 registros, es decir, acá. Es decir, en este caso, 1.389 registros son los que contiene esta base de datos como ítem únicos. Bueno, acá podemos hacer, podemos pues hacer una cuadrícula, ¿verdad? Y lo mismo con nuestro resultado, ¿verdad? Podemos hacer justamente eso y pues ya el resultado está completo. Aquí olvidé, amigos, poner evidentemente esa función que utilizamos, que es excluir. La vamos a integrar acá de una vez. Y este es el resultado esperado, ¿verdad? Amigos, espero que les haya gustado este ejercicio, ¿verdad? No olviden, y se los dejo como tarea, es que aquí falta algo más. Es decir, ya que utilizamos la función let, también recuerden que let es capaz de guardar en una variable los rangos. Por lo tanto, entonces, si se fijan, este rango está repetido, por ejemplo,
bueno, este no está repetido, pero por ejemplo, si observan, este rango está repetido, por lo tanto podemos hacer una variable porque está aquí. El rango de la columna C también está repetido, ¿verdad? Bueno, en realidad solo es este, el que está repetido junto con el rango de los precios. Entonces ustedes pueden hacer dos variables para recortar esta fórmula y que obviamente sea más legible. Pero lo vamos a dejar de tarea para que ustedes vayan probando, como también la función LED nos ayude en este caso, ¿verdad? Con este ejercicio. Amigos, espero que les haya gustado eh, este, este vídeo. Como siempre, pues denle me gusta, se los agradecería mucho y compártanlo con sus amigos, con sus colegas, con sus vecinos y nos vemos hasta la próxima. Saludos.